queremos hablar de esta investigación que ha solicitado el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, al órgano de control interno del Ministerio Público. El viernes levantamos nuestra voz con preocupación porque esta investigación lo que ordena es conocer a los responsables o determinar los responsables de la irregular divulgación de los audios que han terminado mostrándolo a él como un mentiroso, como un funcionario mentiroso, porque negó varias veces esta reunión coordinada con Inostroza, precisamente con el señor Camayo, ¿verdad? Con periodistas para él, a periodistas amigos, para él hacer conocer su plan de gobierno en vista que iba a asumir el cargo de fiscal de la Nación. Lo negó en todas las formas hasta que un nuevo audio confirmó que esta reunión se había producido y no le quedó otra que salir y decir, bueno, sí, la reunión se produjo y no ha dado más detalles. Entonces, un audio que ha desnudado lo que se conoce. Quienes litigan al Poder Judicial te dicen, si no tienes el contacto, si no pagas, tu proceso se estanca. Pero si tienes un hermanito, levantas el teléfono y el proceso marcha, pero como por un tubo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Como periodistas levantamos nuestra voz, ¿por qué? Porque suponíamos que en esa cadena de investigación tarde o temprano iban a llegar a los periodistas. Y un periodista está protegido por su derecho a la libertad de expresión y el deber y el derecho que tiene de proteger la identidad de sus fuentes. Inmediatamente el Ministerio Público dijo, no, a los periodistas no los investigamos. Y no es que nos creamos intocables, porque si hay un periodista que delinque, pues tendrá que responder ante la justicia y no habrá un malentendido espíritu de cuerpo. Pero esto alcanza a la fiscal valiente que, cuando supo que habían jueces y fiscales haciendo cuchipandas por teléfono, dijo, ¿permiso para que se intercepte? O sea, ¿la van a tocar a Rocío Sánchez? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Hasta dónde puede llegar esta investigación? Hemos invitado a Fernando Ugaz, abogado penalista del estudio Ugaz Segarra, para que nos ayude a entender qué alcances puede tener esta investigación ordenada por el fiscal de la Nación. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto saludarte, Pamela. Con respecto a tu pregunta muy concreta, en realidad hay dos aristas con las que podemos abordarlo. Podemos abordarlo a partir de una investigación de un fiscal probo, de un fiscal honesto, de un fiscal transparente que quiere verificar que los fiscales del país en general y en específico la doctora Rocío Sánchez realice sus investigaciones custodiando y protegiendo su material probatorio para que nadie posteriormente diga que esto ha sido manipulado, adulterado y para que continúen las investigaciones. Ese es un escenario. El otro escenario es un fiscal que ha tenido contacto con esta supuesta organización criminal, sí, correcto, que se ven involucrados por una serie de actos de cohechos, tráficos de influencia, criminal organizada, y que a sabiendas de que existe todo este aparato y que ha tenido relaciones, por lo menos comunicaciones, con parte de miembros de esta organización criminal, solicita que se le abra investigación a la fiscal por estos digamos, materiales que han sido ya difundidos o cómo han sido obtenidos por los medios. De tal manera que es eso, ¿no? O sea, si investiga a los responsables, es investigar a la fiscal que tiene a su cargo esta investigación y que ha destapado con esta solicitud valiente. Oye, hay jueces, hay fiscales, están metidos, que se amplíe la autorización de interceptación legal. Valiente, ¿no es cierto? Porque perfectamente esto pudo hacerse la loca, ya no, déjalo ahí. Sí, definitivamente, a ver, yo quisiera dar una pequeña explicación, sí, no voy a tratar de ser muy práctico para que se entienda. Se supone que un fiscal, cuando obtiene material probatorio, esto tiene que tener una cadena de custodia. Esto es un protocolo que permite, desde el recojo de obtención de la información hasta que éste llega a proceso, se actúa durante la investigación o durante el juicio, que llegue con todas las protecciones del caso. Esto es, se dice que se debe proteger la cadena de custodia cuando hay un policía que interviene a cuántas mafias, a cuántos lugares se ha verificado y, por ejemplo, no interviene con guantes. Entonces está adulterando las huellas, no se sabe si las huellas son de tal ladrón o de repente es del mismo policía o de quién sabe. Entonces se tiene que proteger las huellas, los rastros, etcétera, tratar de hacerlo lo más posible para protección también de la escena del crimen. Para este tipo de casos, para el tema de la interceptación, se generan dos escenarios. Uno es, ¿se obtuvo o no las grabaciones de manera legal? La respuesta es contundente y sí, nadie pone discusión con respecto a ese tema. Ha habido una solicitud fiscal y ha habido una autorización por parte del juez donde autoriza que se intervengan a tales personas. Como no se puede ir por ahí,
Entonces se viene a diseñar la otra estratagema. ¿Cuál es la otra estratagema? Decir de que se ha obtenido ese material, pero que sin embargo se ha roto la cadena de custodia, ha existido un deslacrado irregular y que esto se ha propalado de tal manera que se ha contaminado el material probatorio. Entonces, con respecto a esta segunda implicancia... ¿Podría apuntar a invalidar la prueba dentro de un proceso? Definitivamente no. Y entonces ahí está la grave dificultad de la estrategia que tratan de plantear en contra del trabajo de la fiscal Rocío Sánchez. Porque a usted lo que le queda claro es eso, que esto es querer apuntar a la fiscal directamente, a la fiscal que está al mando de estas investigaciones. ¿Siente que eso es como una vendetta? Sí, definitivamente, definitivamente. Sí. O sea, a mí me queda claro que a través de esta discusión, en realidad no van a llegar a muy lejos, ¿ya? Y no van a llegar a muy lejos porque nadie en su juicio va a decir esa voz no es mía. Claro. El señor Camayo no va a decir que esa voz no es mía. El señor Inostroza, nadie ha dicho que esa voz no es suya. Entonces le queda otro capítulo, el capítulo de se editó. Yo lo dije en este contexto, no en este contexto, etcétera, pero esos son trabajos de carácter pericial que van a apuntar principalmente al tema de discusión con respecto a la eficacia probatoria. Ahora, el tema de la adulteración o manipulación de la prueba, esto no tiene que ver, digamos, una cosa es los audios que propala la prensa, ¿correcto? No sé si están editados, cortados para colocarlo en el formato prensa, y otra cosa son el material que tienen resguardo la fiscal o que lo están analizando los peritos, y otra cosa es el material que tiene el soporte la unidad que se encarga de las grabaciones de la audición. ¿Qué es la policía? Entonces esta entidad se llama Constelación. Constelación es un aparato muy especializado policial que se encarga de manera tecnológica grabar y tiene un soporte en una maquinaria, en una consola, en una computadora, tiene en reserva todos los audios, de tal manera que si alguien quiere plantear alguna especie de discusión con respecto a tal o cual material, bastará con simplemente, si se daña el CD, si se daña el documento, se verifica alguna discusión con respecto a la unidad, bastará con que la fiscal oficie a Constelación para que le remita otra copia. Y se acabó el asunto. De tal manera que me parece que es un flaco favor este tema de estar investigando a la fiscal Rocío Sánchez para de tal medio tratar de discutir el tema sobre la licitud o ilicitud de la prueba obtenida. Ahora, ¿no? El viernes, cuando se supo esto, las redes sabe que es el foro de discusión furioso de estos temas, de quienes hacen seguimiento a los mismos. Y decían, ¿qué se creen? ¿Intocables? Los periodistas, ya sabemos que los periodistas no, pero se rompió la cadena de custodia porque está bien que el fiscal investigue, porque hay que saber por dónde se filtró ese material. Habían quienes respondían, oye, si ese material no se filtraba, se encarpetaba, no pasaba nada, no nos enterábamos de nada y eso lo enterraban. Está bien que se investigue, o sea, el fiscal puede decir, bueno, es mi deber. Se filtraba material que era sensible y parte de una investigación que es reservada, eso no debió filtrarse nunca. Y es mi deber investigar dónde se rompió la cadena de custodia. Bueno, en lo particular, siempre un fiscal, siempre un funcionario tiene que escoger las batallas y tiene que escoger las guerras. La pregunta es si esta era la batalla que tenía que escoger para hacer la discusión sobre si se ha actuado bien la fiscal o no. Más aún cuando el tema potente es que tenemos una fiscal valiente que está luchando contra la criminalidad organizada, que está luchando. Entonces, verdaderamente parece verdaderamente que se les chispoteó ese ingreso, por ejemplo, al local de IDL. Entonces, sí, es posible que se comience a verificar, pero además lo que no es correcto... Además es sintomático que haya elegido a este mismo fiscal que pretendía reclamarle el material a los periodistas y que los periodistas revelen sus muestras. Rodríguez Montesa es el fiscal que se le había asignado esto, que había hecho estas solicitudes. A eso voy, ¿no? A eso voy. Que también tiene su audio. El término concreto es que el doctor Chávarri le solicita a Rodríguez Montesa, que es ambos han tenido contacto y comunicación con este grupo, con esta criminalidad organizada, y automáticamente existe esa información para que se investigue a la fiscal Rocío Sánchez y se intervenga IDL. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Las primeras acciones que se tienen que tomar
¿Son estas? Claro. O más bien potenciar, liderar, coadyuvar, el trabajo, apoyar, ponderar y blindar el trabajo de Rocío Sánchez, que de momento lo está haciendo bien, brindar sostén, ¿no? Colaborar, verificar la logística, la protección y el apoyo. Entonces, yo pienso que acá definitivamente hay grandes elementos para dudar de que esta sea una investigación cristiana, una investigación aséptica, una cuestión no. Todo lo contrario, mi parecer, creo... Su objetivo es bajarse a la fiscal Rocío Sánchez Saavedra. Definitivamente. Tratan de cuestionar y esto va a ser utilizado para los que están sometidos en investigación. Ahora, no solamente para la investigación de los de cuello blanco, los lavajuez que se les llama a los del Callao, sino son principalmente para que los utilicen los que están investigados en otro nivel. Claro. Porque hay que recordar que ¿quiénes son los que plantean la denuncia en contra de los fiscales supremos? ¿Quiénes son? Ante el Congreso. ¿Quiénes son? El doctor Echeverry. Y entonces los delitos por los cuales están investigando a los pequeños, esto es, a Camayo y a todas estas personas, son delitos grandes. Criminal organizada, tráfico de influencias, cohechos, etcétera. Pero en el Congreso, ¿qué se está investigando? Delitos menores. Entonces, va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo que sucedió en la época de Vladimiro Montesinos, cuando a un nivel se le investigaba a Matilde Pinchi Pinchi, etcétera, por delitos gruesos, complicidad y peculado que tenía la misma pena que el autor, y por otro lado, encubrimiento real o encubrimiento personal a los congresistas tránsfugas. Y entonces llegaba la Vocalía Suprema de Instrucción y estas investigaciones eran por delitos que ya iban a prescribir y que están a punto de prescribir, que son las investigaciones que se llevó menores, a la señora Luz Salgado y a otras autoridades en ese tiempo, y a otras que eran grandotes penas y que purgaban pena largamente. De tal manera que ese tipo de distorsiones no deben suceder para este caso, y creo yo más bien que es nuestro deber como fiscales, como autoridades de alto nivel, liderar, coadyuvar, apoyar, empoderar a su fiscal y no colocarle este tipo de situaciones que lo que hacen es entorpecer en momentos importantes. Ese momento, por ejemplo, la fiscal está sosteniendo una solicitud, requerimiento de prisión preventiva. ¿En qué se debe estar ateniendo? ¿En estar investigando, sosteniendo, estudiando su caso? Entonces, o estarse defendiendo. La posibilidad de que estos audios sean invalidados como pruebas porque se rompió la cadena de custodia está descartado. Absolutamente descartado. Número 2. Se determinan las investigaciones que los audios se filtraron desde el despacho de la fiscal. Esa, aun cuando no haya sido ella, y se determine, porque las investigaciones terminan identificando a la persona que lo hizo, le va a alcanzar responsabilidad política a la fiscal, porque ella es la encargada del despacho, y dirán, bueno, pues fue él, pero la fiscal no puede ignorar lo que pasa en su despacho y le va a caer también a ella. Puede llegar a ese punto de que se le podría denunciar. Sería una falta administrativa, una falta penal. Un tema administrativo, ¿no? Un tema administrativo que puede ser ella, puede ser su personal, ¿correcto? Pueden ser las policías, ¿correcto? Pueden ser los peritos, ¿cierto? En realidad existe todo un protocolo y todo un procedimiento para acercarse a ese material y de alguna u otra manera, digamos, de concluirse esa situación, no caería más que en un tema de carácter administrativo, sancionador, disciplinario, ¿no? Claro, que podría suponer apartarla del caso. Bueno, es lo que esperemos quisiera, que no. Esperemos. ¿Podría terminar en eso, señora? Usted se tiene que apartar del caso. Esperemos definitivamente, definitivamente que no. Estamos hablando de una fiscal que está trabajando sin miedo, sin temor, y que está blindada por una opinión pública que ya la conoce. Tratando de limpiar la imagen del sistema judicial. No hay que perder esto de vista. Nosotros los abogados, los fiscales, los jueces, en general todo el sistema de justicia, los procuradores, estamos verdaderamente hartos de esta situación. Yo acá le podría hablar de dogmática, de la Constitución, de las normas, pero nada de eso importa cuando no se tienen personas correctas, funcionarios honestos, que traten de hacer su función como corresponde, como manda Dios, y lideren estos cambios. La doctora Rocío Sánchez es una de ellas. Y a ella más bien en estas coyunturas hay que respaldarla para que logre sus objetivos finales, y no es el momento, no es la oportunidad para más bien se le dé la espalda de esta manera. ¿Correcto? Un gusto, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Fernando. El gusto usted. Gracias. 1:43, nos vamos a la pausa.